Pilar Sánchez Vicente, bienvenida. Bien hallado. Bien hallados todos. Vamos a hacer un aplauso. Gracias, gracias. Tenemos público de los centros sociales de varios barrios de Oviedo. Bueno, Pilar Sánchez Vicente parece ya que el apellido Sánchez Vicente ya conseguiste hacer de él una marca. Bueno, vamos camino de ello. Va bien la cosa. Pero vamos camino de ello. Una familia muy activa, ¿no? Pues sí, sí, muy activa, muy vinculada a las letras, realmente. Historiadora y escritora, ¿en qué importancia cada cosa? Más escritora igual, ¿eh? ¿Te gusta? Hombre, en realidad importante, y de lo que ganes el garbanzo. Importante para mí, la profesión de historiadora soy de formación, de profesión soy documentalista y como documentalista o profesional de la información en el gobierno del Principado ya fui documentalista, archivera y ahora bibliotecaria. Y luego escritora en mi tiempo libre. Entonces, en realidad, claro, lo primero lo que te gusta, lo del tiempo libre, escritora, lo otro, lo que te da de comer, vamos, ahí. Y la historia y lo que hay en el fondo de base. Escritora desde pequeñina ya. En mi página web, que os recomiendo a todos los asistentes y los asistentes que entréis a cotillar, pilarsanchezvicente.es, así de sala. Allí está recogido el primer cuento de que yo tengo constancia y que conservé. Y tenía 11 años. Y ya marca mi destino, ya marca lo que voy a escribir en el futuro. ¿De qué te gusta escribir? Gústame escribir de mano, porque hasta que publiqué la primera novela, yo era una mercenaria de la pluma. A tantos folios escribía sobre lo que fuera. Y luego incluso tuve un negocio en internet ruinoso, porque a mí siempre hay gente que hace sudokus y a mí siempre me entretuvieron los ripios, hacer rimes facilones, ¿no? Lo que son los ripios. Entonces, cuando salió internet, en el año 94, 93, bueno, pues dije, vamos, aquí hay que estar aquí, en el candelero y tal. Como nosotros. Exacto, hay que estar ahí. Y entonces hice ripios cibercaleyeros, que eran versos por encargo. Y bueno, fue una cosa preciosa, ruinosa totalmente, claro, porque al final solo trabajabas todo el día, pero permitióme descubrir que un asturiano, una asturiana estaban en San Francisco, en Australia, claro, de repente internet abríate la puerta. El negocio era que si tú conocías a un asturiano o querías felicitar el año, queríais felicitar lo que fuera, encargabasme unos ripios y entonces dabesme los datos. Póngame usted cuántos datos, cuantos más será mejor. De a quién iban indicados los ripios que me encargó. ¿Y cómo pueden ser uno, por ejemplo, para los centros sociales? Uy, no. ¿Yo qué te crees que los improviso? No son ocurrencias. No. Lleven un trabajo de la de Dios, por eso tuve que dejar de hacerlos. Porque una cosa es hacer un camión jamón y otra es hacer unos ripios a los centros sociales. Centros sociales tú sí que sabes, por ejemplo, estaría incompleto, ¿no? Por ejemplo, eso sería quedar mal. No. Mi público es muy exigente y yo soy muy exigente también. Ahora, si me lo llegues a decir, traigo los fechos. Oye, ¿documentalista en qué consiste, Pilar? ¿Documentalista? Trabajar con información, lo cual a la hora de escribir novelas pues es una maravilla, porque te permite saber qué información, por ejemplo, qué información es verdad y qué no. Eso en Internet, cuando yo estaba, cuando empezó Internet también, desde la Asociación de Documentalistas, lo que decíamos, fíjate tú si ya llovió, era que tenía que ser una transversal en los colegios desde pequeños, porque eso que ahora vemos, que se fíen de Internet, que se fíen para todo, la cantidad de pufos y de palos, eso ya se veía que era algo que había que prevenir, había que educar para la información, para saber qué información es buena, de dónde sacarla, qué fuentes son fiables, qué fuentes no. Esto, claro, y es muy importante. Y eso ahora más si cabe que antes. Y ahora más si cabe, porque el fake news, aunque sea algo que ya utilizaba César y que ya los romanos utilizaban las noticias falsas, bueno, pues yo creo que ahora vivimos en un mundo precisamente gracias a Internet que está súper disparado ya, ¿no? ¿Qué cosa los romanos, eh? ¿Qué cosa? Hicieron todo, ¿eh? Todo lo hacían, como en la vida de Brian. Y aparte de hacerlo todo, ¿qué hacían los romanos? ¿No? Pues prácticamente hicieron lo de todo. La verdad es que cuando rasques para atrás dices tú, pero lo inventó Salomón a 3000 años. Los romanos, yo no sé, que hubiese sido nosotros
Sin los romanos no sé qué hubiésemos sido. Bueno, hombre, nosotros hubiéramos seguido aquí, hubiéramos seguido nuestro curso, vete a saber. Nosotros ya estábamos aquí antes de la llegada de los romanos, ¿eh? Evidentemente, claro, evidentemente, hablaremos de más cosas, pero claro, Pilar Sánchez Vicente, que es una mujer lista y práctica, no viene solo a hablar de su libro, viene a hablar de sus libros, de las cosas que ella fue escribiendo, la breve historia de Asturias, Comadres... Luciérnagas en la memoria. Luciérnagas en la Gontrodo, memoria, Gontrodo. Mujeres errantes. Mujeres mías, Sangre en la cuenca. Uy. Y ahora estás con aquellos dos nombres. Y ahora estoy, que esto representa un poco la idea. Yo lo que tuve suerte, y que las novelas normalmente cuando se te agoten, cuando se acaben, acaba su vida, porque claro, se publican 70 y pico mil títulos al año. Una novela tiene un rango de vida muy corto, ¿no? Yo la suerte que tuve es que ahora me las están reeditando todas. Entonces, por ejemplo, ahora estoy de promoción de La hija de las mareas, que es nueva, que es La hija de Jovellanos. Trata sobre la hija de Jovellanos, la guerra de la independencia, la Revolución Francesa y la reedición de La diosa contra Roma, que recoge precisamente las guerras de los Astures contra los romanos. Siempre preguntamos a los autores si os gustaría llevar al cine una novela. Hombre, no es que nos guste. Yo cualquiera que lea una novela mía siempre vienen y me dicen, es que en el cine... Lo que pasa es que el cine ya es muy complicado. Yo, de hecho, en el cine, una novela que tengo por salir, hice un proyecto a medias con ella, con Rodrigo Cuevas. Tenemos un proyecto conjunto, ¿no? Cuenta. Que él algún día sacará una canción y yo tengo una novela para sacar terminada, ¿no? Pero la idea inicial era hacer una película. Y claro, cuando empezamos a mirar todo el tema de producción... Madre del amor hermoso. Claro, tú antes veías película El León de la Metro y se acabó. Ahora, claro, desde aquella, yo cada vez que miro una película, la media hora son todos los que van poniéndoles casi galines de perres hasta juntar... Los títulos de crédito. Madre mía, que ya los ponen delante en vez de detrás, claro. Porque si no, ya no los... Qué rabia da en el cine cuando te ponen los títulos de crédito y el público levántase. Ya. Sí. Y luego sales y dices, ¿dónde estaría rodado esto? Haber esperado. Sí. Porque pone, gracias al Ayuntamiento de Oviedo, gracias a los centros sociales, porque si se grabó o se rodó ahí. Tuviste también, bueno, siempre trabajando en la historia, documentalista, ahora bibliotecaria, pero fuiste guionista y presentadora de programas en televisión española en el centro territorial. Sí, yo fui guionista presentadora en 1988, porque era el 600 aniversario de la institución del Principado de Asturias. El 600 aniversario. Entonces tuve durante todo el año 1988 una serie de programas que empezaban desde la prehistoria más remota y llegaban a la edad moderna, donde se iba viendo, además como había acabado la carrera en el 84, bueno, pues me permití llevar a todos los catedráticos. De hecho, la verdad es que ahora ves los programas, que están colgados también en mi página web, ves los programas y algunos es un obituario, porque claro, están, bueno, pues un montón de profesores que ya no están en este mundo, ¿no? Pero la verdad es que es muy interesante, y es muy interesante también porque ves cómo cambió lo que la universidad en aquel momento sabía o decía saber con lo que sabemos ahora en realidad, porque por ejemplo sale Santos Yanguas diciendo que los castros, volvemos a los romanos, que los castros eran romanos. Y claro, después la arqueología demostró que 800 años antes de que llegaran los romanos ya vivíamos aquí, ya había castros, ¿no? O decían que, por ejemplo, el Neandertal nunca había estado en Asturias, siguiendo aquella teoría buenista del aislamiento territorial y tal y cual. Y luego resulta que sale la portada del National Geographic con la foto del Neandertal, la reproducción del Neandertal. A partir del ADN encontraron los huesos de Sidrón. Tenemos uno de los yacimientos neandertales mejores de Asturias. La historia va cambiando también. Hombre, lo que va cambiando es la ciencia, y se investigará más y se gastará más dinero en, por ejemplo, La diosa contra Roma transcurre en un escenario que yo siempre digo que si fuera
Otra comunidad autónoma, tendríamos un teleférico, un parque temático, y es en la Carisa, no la Carisa de Oviedo, hay que hacer constar, es la ruta de la Carisa, de Publio Caricio, que era el general. Y tú sabes que de repente, a 1800 metros de altura, que en esa altura no hay otro campamento romano que se conozca en el mundo entero, plantó allí Roma un campamento y tuvieron una guerra 10 años. Cuando ya llevaban 200 años en España, se embarcan en una guerra que por parte de los astures era guerra de guerrillas, a 1800 metros de altura, y ahí está el campamento de los astures y el de los romanos. Y eso es algo, pues que las excavaciones, claro, cada año se dan 4 duros por parte de León y 2,5 por parte de Asturias, y se sacan 4 cosas. Pero cada año te sorprendes, y te sorprendes de lo que podríamos encontrar allí. Si se excavara, si se invirtiera. Claro, el tema es que todo esto, como bien decías antes, todo esto cuesta mucho dinero. El guano. Y dices que fue importante la conversión del boletín oficial del Principado de Asturias en boletín electrónico. Bueno, es que... El EBOPA. En el EBOPA. Eso es muy guapo porque hubo un tiempo en que estuve llevando el boletín del Principado. Entonces yo cuando llegué me llamaron precisamente porque había que liquidar, digamos, el boletín en papel y hacer el boletín que eso para una escritora también debe ser ahora. duro, ¿eh? No, no, duro nada, porque tú sabes lo que era ver la gente para una noticia así, se llevaba el boletín entero o lo imprimía el boletín entero. No había otra forma de gestionar aquel boletín, que era un boletín de 600 páginas para nada. Entonces la idea fue efectivamente hacerlo digital, de manera que a ti te interesa la disposición tuya, te la descargas en letra grande, si eres estudiante la puedes subrayar incluso y bajas solo lo que te interese. Fue una verdadera revolución y un cambio. Cuando yo entré allí era una imprenta, casi con fotos de tías en tetas en las paredes, hay que decirlo todo. Que fue lo primero. Menos mal que el BOPA no tiene fotos. Normal. No, yo cuando entré allí dije, a ver, esto aunque parezca un taller, no de un taller, hay que liquidar. Luego está el dicho de trabajes menos que el fotógrafo del BOPA. Sí. Oye, estuviste también, hiciste alguna incursión en los centros sociales de Oviedo con los clubs de lectura. Sí, en los clubs de lectura y con centros sociales de Oviedo sí estuve. Yo en Oviedo siempre mantuve mucha relación, sobre todo ya desde el principio de los tiempos con las bibliotecas y con los clubs de lectura, lógicamente, porque una escritora, bueno, pues es lo que más agradeces precisamente, que te lean. Y los clubs de lectura de Oviedo en ese sentido siempre tienen muy buena programación. Y más o menos, pues una vez al año o con cada novela, digamos, caigo por algún club. En Gijón, claro, como estoy más cerca, pues caigo más, pero... Pues aquí tienes que seguir cayendo, Pilar. Claro, sí, no. Yo ahí donde me llamen, yo voy donde me llamen. Como veis, estoy aquí. Y luego hay nombramientos, perteneces a muchos premios. Bueno, en el 2006, Cofrade de Honor, la Cofradía Gastronómica Femenina Doña Gontrodo. ¿Eso cómo funciona? Bueno, la pena es que se haya deshecho la cofradía. Yo escribí una novela, la primera novela histórica, Gontrodo, que además os invito, ya que sois de Oviedo. A ver. Gontrodo yo estudiaba y tenía la facultad en la Plaza de Feijóo y me iba a visitar aquel museo arqueológico que no tiene nada que ver con el que hay ahora. Era un amontonamiento de piedras allí sin ningún control, una colección decimonónica, digamos, nada que ver con el de ahora. Y allí estaba, yo me encontré con la lápida y el sepulcro de Doña Gontrodo, poco menos, tira una esquina, tiene un epitafio precioso, es con el que termina la novela el epitafio. Yo decía, pero ¿quién es esta mujer que tiene este epitafio en el siglo XII, o Gontrodo, y tú que iluminas, la mejor de todas las mujeres? Y yo decía, ¿quién es? Y tenía la mujer 3 líneas en la Gran Enciclopedia Asturiana, no tenía nada, y era la madre de la única reina que tuvo Asturias, que Leticia Reina Consorte. Aquella era reina de verdad, que fue Urraca, que está enterrada en Palencia. Y Gontrodo era su madre, y de Gontrodo no se sabía nada. Y eso fue lo que me llevó a la primera novela histórica de verdad que hice. La primera fue Comadres para que me dieran la Comadre de Oro 20 años después. Yo ahí ya con visión de futuro. Luz larga. Hombre, y esta de Gontrodo fue la primera histórica, para decir, mira, te voy a sacar del pozo. Y después de ¿Y qué eso, descubriste con la novela?
Pues descubrí muchísimas cosas, porque la verdad es que yo empecé pensando que aquel era un personaje que, como no aparecía en ningún lado, pues no pintaba nada, pero cuando de repente empiezas a irte a las fuentes, a los documentos y ver quién está en las firmas, de repente descubres que es una mujer que tuvo una amplísima presencia en Asturias. Descubres lo que es fundamental y lo que yo ya sabía porque era especialista en la historia de la mujer, que es el relato y la ocultación de las mujeres en el relato de la historia, porque aquí sí, mucho Pelayo, mucho los reyes, pero la cantidad de mujeres que dio la historia de Asturias, como Gontrodo, de las que no se sabe nada porque no se pone la luz encima. Bueno, pues esa fue de las cosas que descubrí. Descubrí muchísimas cosas y ahí hasta las que descubrí sin haber descubierto. Voy a contar una anécdota. ¿Cómo? Las que descubrí sin haber descubierto. La novela termina de una manera determinada y un día el médico, que no voy a decir para hacer spoiler, y un día el médico del centro de salud me dice él, ¿tú habrás oído, cuándo te encontraste con estos documentos? Digo yo, no, eso es cosa de la ficción. Y resulta que esa ficción había inventado una enfermedad que existe, que es el síndrome de Charles-Bonnet. Yo me lo había inventado. Y él, que era especialista en esa enfermedad, en el síndrome de Charles-Bonnet, claro, lo que hubiera querido era que yo hubiera encontrado un documento donde lo dijera y atestiguara que en el siglo XII ya existía el síndrome. O sea, que hay un síndrome que una autora pues, puede llevar a cabo. Es como La muerte es mía. La muerte es mía, por ejemplo, que es una novela también que os recomiendo muchísimo porque os vais a enterar todo de los servicios funerarios. Como dice la gente, cuando luego la voy a ver al tanatorio, dice, menos mal que leí tu novela porque ahora ya lo entiendo vengo preparado y no me pongo nervioso. Pues esa, por ejemplo, es qué hace una autora cuando sufre como el caso Marea, porque el caso Marea recuerda que yo fui damnificada. Marta Renedo me falsificó la firma. Pues no veas tú el lío que tuve yo, que tuviera que declarar, la comisaría, pruebas caligráficas, no sé qué, pum, pam. Y entonces cuando eso te genera un bolo físico, que me tuvieron que operar y todo, y cuando ya de repente te lo quieres sacar fuera, pues ¿cómo te lo sacas? Escribiendo. Cada uno se lo saca como puede, el que pinta, el que escribe, y yo escribiendo. Y entonces, claro, yo quería que ilustrara lo que realmente era haberlo vivido por dentro, la cantidad de daños colaterales en las personas que la rodeaban, que se vivieron, lo que la traición puede hacer daño físico en las personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, era coger un colectivo pequeño y para no ponerlo en la administración, que a nadie le importa un pito, pues lo llevé a un tanatorio. La protagonista es tanatopractora y transcurre en un tanatorio, un poco lo mismo, ¿no? Tanatorio viejo, que se hace tanatorio nuevo, muchísima inversión, y el procedimiento, el modus operandi está sacado literal de los pliegos, vamos, del juicio, del expediente. ¿Qué te está rondando la cabeza ahora para escribir? Uy, no rondando la cabeza. Tengo, como ya te dije, la de Rodrigo Cuevas, que tenemos a medias, que esa no digo nada todavía porque esa va a ser una bomba cuando salga. En la Semana Negra voy a presentar la tercera de Sara Ocaña, porque para quien no me conozca, tengo dos líneas de novela, una histórica y otra novela negra. De hecho, hay quien me llama la Agatha Christie asturiana porque en el año 2008... Eso venía aquí después. Vale, tira. Porque en el año 2008 saqué una inspectora de policía cuando muy pocas mujeres escribían novela negra y menos las protagonistas eran inspectoras, detectives, que ahora desde luego nada, ahora tenemos, vamos, todas. Hay cantidad de ellas y buenísimas. Y entonces de Sara Ocaña, que es la inspectora Sara Ocaña, en la Semana Negra saco la tercera, que es La banda del Botox. Y también sale un club de lectura de una biblioteca. La banda del Botox. Del Botox. Esa va a salir para la Semana Negra, que siempre me gusta presentar allí una negra. Entonces tengo esas dos, tengo otra tercera que transcurre en el año 3500 a.C., que esa la estoy moviendo por editoriales, y otra aquí, que ya estoy recogiendo documentación para ella. ¿Y la de aquí qué lleva? Yo nunca digo nada. La de aquí lleva mucho trabajo, estoy empezando con ella. Histórica también. Es que no me gusta. Me gusta decir de qué van las novelas, que luego me las pisan. Mira, La diosa contra Roma, pregoné tanto que la iba a sacar, que Isabel San Sebastián sacó la de Asturias y ya, es que te pisan. Y luego me pasó otra vez con la medieval. Claro.
No te rías, que me sacó en una de sus novelas, la documentalista pelirroja que se llama Pilar, tal cual. Hay que despistar. Hay que despistar. Si vas a hacer una novela de negra, Claro. pues dices, voy a hacer ahora un recetario de cocina. herboristería. Claro, por ejemplo. Un recetario de herboristería. Qué tontería más gorda acabo de decir. Bueno, pues no te creas. Aquí, en La hija de las mareas, casi encuentras un recetario de herboristería del siglo XVIII. Sí. Floritos. Claro, a ver, ¿de qué crees la herboristería? Aquí médicos había uno para los ricos. Aquí se vivía de las plantas de las hierbas y las mujeres que lo conocían fundamentalmente y que eran las infusiones lo que al final... Esa paisana del pueblo que sabía un ferviato para el catarro, hasta si tenías que abortar, hasta que quitar un divieso allí, el dolor de mueles. Hombre, yo todavía en la ciudad tenía una tía abuela, eso sí que era muy graciosa. Ella, el anís pa no sé qué, el coñac pa no sé cuánto, los ferviatos, pero luego añadí un poco para dar calor. Oye. Y hacer gárgares, pero no expulsar, ingerir, para que luego por el cuerpo te lo hiciese. Bueno, nada, tenemos pendiente lo de los centros sociales y el club de lectura, Pilar. Sí. Vamos sí, a hacerlo, ¿eh? Vale. Yo cuando queráis. Ya se comprometió, ya lo viste. Sí, sí, yo cuando queráis. Además tenéis donde elegir por tema, por materia, por uno, por otro. Sí, sí. Y es gran conversadora, ¿eh? Bueno, Va a la charla sola. Y porque estoy esperando que me preguntes y no písate todas las preguntas como la de antes. No, iba a preguntarte que si tienes alguna distinción especial. Antes dijiste lo de las comadres. Ah, bueno, tengo la Comadre de Oro, el premio Timón a la mejor escritora asturiana en castellano, mejor escritora asturiana en castellano. Y luego tengo el premio 8 de marzo, todos estos premios siempre por la trayectoria literaria. Y tengo, la cofrade, preguntabas antes por la cofradía Doña Gontrodo. La cofradía Doña Gontrodo, cada novela te da unas alegrías, esto yo como los fíos. Tú estás allí rucu, preñes, pares, luego tienes que vestirlo, amamantarlo los primeros meses, a ver si se mueve, si crece, y luego ya viajas solo, te desprendes de él toda una vida, ¿no? Y luego dante alegrías, igual como los fíos, dante disgustos o alegrías. En realidad a mí todos me dieron alegrías, y cada uno de forma muy diferente. Y Doña Gontrodo, por ejemplo, Doña Gontrodo diome la de muchos, la del médico, a saber que habéis descubierto un síndrome, solo con tu imaginación. La de que me nombraran cofrade de honor, que además fui con Carmen Ristelbe. Tenemos las dos la medalla del año y mientras la cofradía tuvo vida, nosotras íbamos allá las dos garradetas del brazo, Carmen Ristelbe y yo, con nuestras sendas medallas colgando de cofrades de honor, súper orgullosas y estupendas que nos íbamos allá. Así que la verdad es que fue una pena que dejara de ser. Esa fue otra de las alegrías que me dio Gontrodo, por ejemplo, en La diosa contra Roma, pues un personaje de Carabanzu, del Festival Astur Romanu, recitaba todos los párrafos de Imborge. Imborge es la protagonista, una guerrera, y bueno, tiene como es de los siglos caros del 29 a.C., es un poco con toda esta letanía, con todos estos mantras que ellos llevan. Bueno, pues había las que recitaban el personaje de Imborge. Me regalaron un traje de Astur, que también me podéis encontrar vestida de Astur en la página web, y allí iba yo con mi traje de Astur tan contenta, matando romanos como una loca. Probes romanos. Bueno, ¿sabes lo que te queda para que sea ya todo perfecto? Entrar en el concurso de recetas que tenemos en Tú sí que sabes. Bueno. En Facebook o en Instagram. Mandes la receta, pones la receta, mandes un vídeo o las fotos y entres en el concurso. Ya hay 150 euros de premio. Bueno, yo no llevo los premios, pero llevo por compartir los bombones de Siata Rosia. Porque me decimos los bomboninos de Siata Rosia, que son sencillinos de hacer. Eso, triunfes en todas las reuniones, por ejemplo, de centros sociales, de irte de monte, de ir a cualquier parte, los bomboninos de Siata Rosia. ¿Viste cómo te salió acento de Gijón ahora? No Madre mía, ¿viste qué acento de Gijón salió ahora? La Siata Rosia, ¿viste? Playo de Cimavilla, que recuerda que doy el pregón de las fiestas de Cimavilla porque Mujeres Errantes, por ejemplo, otra de las
que sí, yo creo que sigue siendo el bestseller más bestseller de todos los bestsellers que hice, el de Mujeres Errantes. Por ejemplo, empecé las rutas literarias de Cimavilla por Cimavilla, que fueron todos los clubs de lectura de Oviedo. Que en Cimavilla muchos habitantes dicen, a mí dijeron un día, no, sí, andamos por aquí por Gijón, dicen, no, esto no es Gijón, es Cimavilla. Bueno, y el sesión original, el casco antiguo, aquello y lo que era, la puerta a la villa estaba ahí en Jardines de la Reina. Hablaste de los bombones, vamos a invitarte a que veas la receta de hoy con nosotros. Venga, perfecto. A verás qué rico. Pues ya la hago yo luego en casa. Agatha Christie asturiana. Gracias a vosotros. Un aplauso, familia. Gracias. Vamos a preparar una elaboración, vamos a hacer una tartaleta, la cual se compone de 4 elaboraciones. Lo primero que vamos a hacer va a ser una sable de cacao. La sable de cacao es la que vamos a utilizar para encamisar nuestro molde de tartaleta. Para ello vamos a utilizar una harina floja para que no nos coja liga nuestra masa, mantequilla fría y en dados, huevo, harina de almendra, azúcar lustre para que no nos cree grumos ni nos quede luego los granitos, cacao en polvo y un poquito de sal. La siguiente elaboración va a ser un brownie. Vamos a cubrir la mitad de la tartaleta, va a ir con un brownie un poquito cocido, con muy poquita harina para que nos quede luego muy cremoso en su interior. Para elaborar el brownie vamos a hacer cobertura negra, un poquito de harina floja que va un poquito menos cargado de lo normal el brownie para que nos quede más cremoso, huevo, mantequilla, azúcar, cacao en polvo y unas avellanas que vamos a introducir luego. La siguiente elaboración va a ser un tofe cremoso y salado para acabar de completar la tartaleta. Para hacer el tofe vamos a utilizar azúcar, una hoja de gelatina para trabar un poquito nuestro tofe y que coja un poquito más de textura cremosa, mantequilla, nata y sal para dar ese toque salado que nos limpie un poquito la boca a la hora de comer. Y por último vamos a acabar nuestra tartaleta decorándolo con una nata montada, con un poquito de azúcar para acabar y decorarla y acabar nuestro producto. Primer paso, vamos a elaborar la sablé de cacao, ¿vale? Para elaborar la sablé de cacao lo primero que vamos a añadir es mezclar todos los sólidos, ¿vale? El azúcar lustre, la harina de almendra, la harina que la tenemos previamente tamizada para evitar posibles grumos, posibles bichitos que vengan con la harina, añadimos el cacao en polvo y añadimos la sal. ¿Vale? Lo primero vamos a mezclar simplemente todos los secos para que se incorpore bien y el cacao se nos incorpore por toda la mezcla y nos quede la sablé luego bien oscura. Si no incorpora bien con todos los sólidos el cacao, luego podemos tener una sablé que en vez de cacao tenga manchitas. Entonces incorporamos bien los sólidos para que se nos acaben de incorporar por toda la harina y tengamos todo bien esparcido. Una vez que va incorporando, lo que vamos a hacer es ir añadiendo la mantequilla. La mantequilla necesitamos que esté fría, como la tenemos aquí, y en dados, para ir incorporando y que nos vaya arenando la mezcla. Entonces vamos a ir añadiendo poco a poco la mantequilla hasta que vayamos consiguiendo una arena. Si os dais cuenta, al estar muy fría va sonando la máquina porque le va costando y es lo que va a hacer conseguir que nos haga una arena. Si esta mantequilla no estuviera suficientemente fría, vamos a conseguir una pasta blanda y nos va a hacer que luego nos coja mucho liga y la sablé no nos cruja de la manera que buscamos. Esta misma elaboración la podríamos hacer sin ningún problema a mano. Seguimos los mismos pasos, lo que pasa que para facilitar el proceso lo vamos a hacer en la máquina. Pero siguiendo los mismos pasos podríamos hacerlo de igual manera a mano. Nos va a llevar un poquito más de tiempo, mantequilla bien fría, pero con las manos lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema en un bol. Si quisiéramos esta misma sablé, pero en vez de con cacao, con cualquier otra, o blanca, o con añadiendo de fuerza, lo podríamos hacer perfectamente. La podemos hacer blanca, sustituyendo el cacao por harina floja. La podemos hacer de té matcha, la podemos hacer de café, la podemos hacer de canela. Una vez que lo tengamos, que ya tenemos como arenilla, que está la mantequilla bien disuelta, lo que vamos a hacer es añadir los huevos. Añadimos los huevos de golpe y en cuanto lo tengamos mezclado, lo tenemos. No le podemos dar mucho trabajo porque si no lo que vamos a conseguir es que tenga mucha liga y luego nos quede una sablé muy chiclosa. Entonces nada más que lo tengamos mezclado, lo paramos, lo vamos a dejar enfriar y luego ya lo vamos a estirar juntos. Vamos a seguir con la sablé. Una vez que la teníamos, como la hemos dejado en nevera, ya nos ha cogido textura, ha descansado y ahora lo que vamos a hacer es estirarla a 2,5 milímetros para ponerla al grosor que queremos para la tartaleta. Si fuera mucho más gorda nos comería mucho el sabor de dentro y podríamos meter muy poquito en su interior, y si fuera muy fina se nos partiría y no nos sale del molde. Entonces, con unas guías para ayudarnos para que nos quede homogénea por todas partes,
vamos a estirar nuestra sable. ¿Vale? Como veis cómo ha descansado, estira súper bien. Lo que vamos a hacer una vez que la tengamos ya bien estiradita y a la medida, la vamos a dar un golpecito de frío en la nevera, nada, 15 minutitos, para poder estirarla y luego poder utilizarla. Vale, una vez que la tenemos, para la nevera. Muy bien. Y mientras eso enfría, lo que vamos a hacer es ir preparando el brownie que viene en el interior de la tartaleta. Le vamos a dejar preparado y así luego cuando tengamos las tartaletas ya lo vamos a tener una manga para poder dosificar. Para preparar el brownie lo que vamos a hacer es un bizcocho directo, ¿vale? Entonces lo que no necesitamos aire, no necesitamos montar nada, simplemente es mezclar ingredientes y lo tenemos. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a mezclar el huevo con el azúcar. Y simplemente vamos a ir mezclando con la varilla para ir homogeneizando texturas, pero ni vamos a montar ni vamos a dar aire en ningún momento. Queremos un bizcocho que sea bastante compacto para que nos aguante muy bien la humedad del chocolate y nos aporte una textura muy cremosa en la tartaleta. No queremos nada aireado, ¿vale? Vamos a ir añadiendo los secos. Tenemos la harina floja, que si miráis los ingredientes va un poquito más bajo de lo normal que si fuera un brownie normal. Aquí no necesitamos la estructura que nos aguante de un brownie normal porque va a ir cocido dentro de una tartaleta. Lo que vamos a hacer una vez que tengamos la tartaleta cocida, vamos a añadir el brownie en su interior. Entonces podemos jugar con la ventaja de meter un poquito menos de harina y que nos quede muchísimo más cremoso. Añadimos bien los secos. Como veis es súper chocolatero y una textura muy cremosita. Que lo tengamos bien homogéneo, bien mezcladito, y por último vamos a añadir la mantequilla y el chocolate. Para facilitar el proceso y no perdamos el chocolate por la mitad, lo que vamos a hacer es añadir la mantequilla bien caliente y bien fundida al chocolate, que ya le teníamos también previamente fundido. Lo mezclamos bien y así nos va a facilitar la incorporación una vez que lo tengamos al brownie. Mezclamos bien y vamos a añadir a nuestra mezcla. Al final tenemos que intentar que no nos quede nada por el bol porque todo es fórmula. Si perdemos un poquito de cada ingrediente, al final en cantidades tan pequeñas nos vamos a quedar sin bizcocho. Entonces los boles lo más limpito posible y seguimos mezclando. Que incorpore bien. Necesitamos que esté brillante, que nos va a indicar que lo hemos hecho muy bien. Si os dais cuenta, tenemos una textura brillante, homogénea, lo tendríamos. Como es un bizcocho súper fácil. Vale. Y ahora me diréis, ¿por qué no incorporamos las avellanas? Lo que vamos a hacer con las avellanas es incorporarlas una vez que tengamos la tartaleta ya hecha. Y metemos el brownie y vamos a meter poquito a poquito las avellanas a mano nosotros donde queramos. De esta manera vamos a colocar avellanas por toda la superficie de la tartaleta y por todas las partes comamos por donde comamos vamos a tener avellana. Si las metemos directamente aquí al brownie, lo que vamos a hacer es que por algunos sitios va a tener avellana y por otros no. Entonces, nosotros vamos a escudriñar luego el brownie y vamos a colocar las avellanas una a una. Tenemos. Lo vamos a dejar la manga preparada y así cuando tengamos las tartaletas ya lo vamos a tener preparado para poder cocer. Lo dejamos aquí y así luego ya lo vamos a poder utilizar. Vale, por aquí traemos la sable de cacao que ya la tenemos estirada y fría. Como ya la tenemos fría, lo que vamos a hacer es cortar de una manera que luego podamos encamisar nuestros moldes de tartaletas. Nosotros en particular les cortamos en dos piezas, cortamos la base por un lado y las paredes por otra parte.
¿vale? Pero podríamos hacer un círculo más grande y hacerlo solo de una pieza. Lo que pasa es que a nivel productivo es mucho más cómodo hacerlo de dos partes. Entonces lo que vamos a hacer es ir cortando bases. Y por otro lado, el pared de la tartaleta. Nuestra pared de tartaleta es exactamente el mismo grosor que tenemos de las guías de estirar. Entonces aprovechamos la guía y vamos cortando nuestras paredes. Una vez que lo tenemos, lo vamos a volver a meter al frío y luego vamos ya a encamisar nuestras tartaletas. Mientras eso nos acaba de enfriar, para poder utilizarlo, lo que vamos a hacer es ir elaborando nuestro tofe. Nuestro tofe va con hoja de gelatina y necesita un tiempo para que luego estabilice y podamos utilizarle. Entonces lo vamos a hacer ya para poderle dejar. Lo mejor de todo, hacerle de un día para otro. ¿Vale? Entonces empezamos y lo primero que vamos a hacer es caramelizar el azúcar. ¿Vale? Para hacer un tofe, lo primero de todo, el azúcar. Lo que vamos a hacer es ir caramelizando el azúcar en seco. Lo que significa esto es que vamos a ir añadiendo azúcar poquito a poco, controlando nuestro punto de caramelo, para que no se nos pase el azúcar y no se nos queme. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando empiece a coger un poquito de color ya nuestro caramelo, vamos a ir añadiendo más azúcar y así progresivamente hasta tener el caramelo completamente hecho y diluido todo el azúcar. Si hiciéramos todo de una vez y añadimos todo el azúcar a la vez, es muy difícil controlar el punto de caramelización del azúcar, porque la parte de abajo nos va a tener mucho color y la parte de encima no, y nos va a tardar muchísimo más en caramelizar. Entonces lo que vamos a seguir haciendo es caramelizar poquito a poco para que no nos pase eso. Vale. Ya va cogiendo temperatura y ya vemos cómo el azúcar va soltando y quedándose líquido. Si se aprecia en la cámara ya vamos viendo cómo se va quedando líquido. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer, según va cogiendo color, vamos a ir añadiendo más azúcar. Hasta tener totalmente todo nuestro azúcar convertido en caramelo. ¿Vale? Vamos viendo cómo va cogiendo ya color. Y es en este punto, cuando ya tiene color, cuando vamos a ir añadiendo el azúcar. Al final la inducción la tenemos fuerte, pero lo que tenemos que ir haciendo es controlar nosotros la inducción, no la inducción a nosotros. Lo que significa que si vemos que coge mucha temperatura, como es ahora, como es este caso, lo que hacemos es la sacamos del fuego, lo movemos bien sin prisa, que no se nos queme, que no se nos caramelice de más, y vamos añadiendo más azúcar. Es decir, que no hace falta que de continuo esté encima del arbitro nuestro caramelo. Eso es, hasta que consigamos un caramelo uniforme y totalmente tengamos todo el azúcar convertido en caramelo y diluido. Mientras estamos haciendo este proceso, lo que podemos ir haciendo es calentando la nata. Necesitamos que la nata que vamos a añadir luego para hacer nuestro tofe esté muy caliente, para que el cambio de temperatura, el contraste de temperatura entre el caramelo y la nata, aunque es imposible que no exista, ya que el caramelo lo vamos a tener unos 180 grados y la nata como mucho a 100 y poco, sea el mínimo posible. Entonces, calentando la nata lo máximo posible, vamos a evitar que nos podamos quemar, porque las posibilidades sean mucho más bajas. Vamos fundiendo nuestro caramelo y ya acabamos de añadir todo el azúcar. ¿Vale? Si os dais cuenta, tenemos todo el azúcar totalmente fundido y un color oscuro pero no quemado, un color muy bonito. Una vez que tenemos este punto, como ya os he dicho, tenemos la nata muy caliente, la tenemos por aquí y la vamos a añadir en varias veces para que el contraste sea el mínimo posible. Añadimos una parte y vamos mezclando. Si la nata estuviera muy fría, este contraste que hace ahora sería muchísimo más mayor y es muy fácil quemarnos. ¿Vale? Además se nos quedaría duro el caramelo y se nos quedarían muchos tropezones. Entonces lo que tenemos que intentar evitar es que se nos quede ningún tropezón de caramelo.
Una vez que tenemos esa parte diluida, vamos añadiendo más nata. Y mismo proceso, vamos mezclando. Ya vamos a añadir toda la nata que nos queda. Más o menos tenemos que intentar que nos llegue a 106 grados aproximadamente, es lo que buscamos nosotros, para que evapore la nata suficiente, para que una vez que tengamos el tofe hecho no se nos quede líquido. Aún así, como vamos a añadir la hoja de gelatina, nos va a asegurar que nuestro tofe aguante. Una vez que lo tenemos, ya tenemos todo mezclado, tenemos el color de tofe. Lo que vamos a hacer ahora es añadir la hoja de gelatina, que previamente la tenemos hidratada, la hemos tenido en agua fría, que más o menos necesitamos que absorba agua fría unas 5 o 6 veces el peso de la gelatina en agua. Una vez que ya la tenemos hidratada, la añadimos a nuestro tofe. Si no la dejamos el suficiente tiempo para que hidrate nuestra gelatina, lo que va a hacer es todo el agua que necesita la gelatina nos lo va a absorber de nuestro producto, de nuestra elaboración, y va a hacer que luego esas elaboraciones nos queden más secas, tengamos pérdida de agua. De esta manera, teniéndola bien hidratada, ningún problema. Añadimos la sal para que nuestro tofe sea salado, va bien cargadito de sal. Y por último, lo que vamos a hacer es terminarle con mantequilla. Ponemos ya el tofe ahí, añadimos toda la mantequilla al vaso para turminar. Añadimos nuestro tofe. Si os dais cuenta, la mantequilla no la tenía fundida ni nada, porque por la propia temperatura del tofe va a hacer que nos la funda y que emulsione perfectamente. Dejamos esto apartado por aquí. Y vamos a emulsionar bien nuestro tofe con la mantequilla. Si os dais cuenta, este proceso es muy bonito, tiene que ir la mantequilla emulsionándose con el tofe y vamos consiguiendo un brillo muy llamativo. Entonces, tenemos que hacer las emulsiones bien hechas. Emulsionamos bien, si os dais cuenta cómo emulsiona, va brillando, va quedando lisito, no tenemos nada de grasa por ahí suelto, tenemos todo bien mezclado. Y lo vamos a añadir por aquí. Si os dais cuenta cómo brilla, la textura que tiene. Esta textura, cuando lo tengamos en nevera, cuando pierda esa temperatura, va a ir gelificando y vamos a tener un tofe para poder manguear. Lo vamos a ver ahora en unos instantes, cuando cojamos y dejemos que enfríe. Vale. Vamos a coger un fil y lo vamos a tapar a piel. Es súper importante que todos los tofes, todas nuestras cremas, las tapemos con fil a piel. Aparte de porque no caiga nada del exterior, nos va a hacer que no nos cree costras al estar en contacto con el aire, y esas costras al final, esas partes duras, van a ir a nuestra elaboración cuando lo hagamos. Entonces, cogemos el fil y lo que vamos a hacer es que esté en contacto con nuestro producto. Y así ya lo tendríamos para guardar, que enfríe y poder utilizarlo. Lo guardamos en nevera. Vale, entonces lo que vamos a hacer, aunque ya tengo aquí cocidas mis tartaletas porque es un proceso un poquito pesado de ver, vamos a montar una para ver cómo las montamos aquí en la escuela. Lo que hacemos, como os dije, tenemos por un lado la pared, que la vamos a poner por los bordes, por la parte interior, haciendo un círculo. Ahí está, la pegamos bien a los bordes. Y el exceso que tenemos, le cortamos. Siempre tenemos que tener un pelín de exceso para asegurarnos que nos llegue bien por todos los lados del borde. La pegamos bien por todas las paredes.
y la juntamos. Ahora, para colocar la base, echamos un poquito de harina a la superficie, la pasamos un poquito por harina y la introducimos. Y lo que vamos a hacer con las manos es ir introduciendo, ir pegando las paredes con el suelo, sin parar de moverlo por la harina para que no se nos pegue y luego no podamos despegarlo. Lo que tenemos que intentar es que la pared con la base se nos quede todo hecho uno para que después de cocer no se nos despegue, no se nos separe pared de suelo, intentando dejarla lo más perfecta posible. Lo que tenemos que ir buscando es que por todas las paredes, por todos los picos, lo tengamos pegado. Cortamos el exceso. Siempre hacia afuera. Y ya la tendríamos. Una vez que la tenemos ya formada, lo que buscamos es esto. Una tartaleta por donde la base sea totalmente homogénea, esté bien pegada a las paredes y tengamos una tartaleta lo más homogénea posible. Nosotros aquí lo cocemos con aro perforado para intentar que quede lo más crujiente posible, que no nos queden burbujitas de aire, que se nos extraiga, ¿vale? Una vez que ya la tenemos formada, las metemos al horno, la vamos a meter 25 minutos a 150 grados. Y una vez que las tenemos cocidas, lo que vamos a hacer es introducir ya nuestro brownie que ya tenemos hecho previamente. Y vamos a introducir una espiral por toda la superficie de nuestra tartaleta. Como os decía antes, nuestro brownie no tiene ahora mismo ninguna carga de frutos secos. Aparte de porque no estaría bien homogéneo por todas las partes nuestra carga de fruto seco, nos costaría mucho más con la manga poder hacer lo que estamos haciendo ahora, escudillar de una manera homogénea. Entonces, una vez que tenemos nuestro brownie hecho escudillado, cogemos las avellanas y nos aseguramos que por todos los sitios tenga avellanas. Y una vez que tengamos ya las avellanas clavadas, lo que vamos a hacer es ir a cocer. Para cocer nuestro brownie va a ser una cocción muy cortita. Le vamos a cocer a 150 grados, simplemente 5 minutitos. Lo que nos va a hacer que nuestro brownie nos quede mucho más jugoso, nos quede cremoso, es casi como una ganache, como un cremoso. Al final lleva muy poquita harina, lleva mucha carga de chocolate y nos va a hacer que a la hora de comerle en la textura nos quede muy cremoso. Ponemos las avellanas, que las avellanas podemos poner nueces, podemos poner cualquier fruto seco que queramos, cacahuetes, podemos jugar un poquito con el fruto seco que queramos. Al final estamos aquí en Asturias, como avellanas tenemos muchas, vamos a hacerle de avellana, pero podemos jugar con cualquier fruto seco. Una vez que los tengamos, van a ir a cocer. Lo dicho, 5 minutitos y lo tendríamos. Seguimos con la tartaleta. Lo que vamos a hacer ahora es el tofe que hemos hecho previamente. Ya lo hemos tenido en nevera, ya le hemos metido una manga, ya tiene textura suficiente como para poder trabajar con él. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una espiral para seguir con el brownie. Si os fijáis, tiene una textura súper cremosa. Vale. Ya vamos a acabar de espatular para que vaya por toda la superficie. Una vez que tenemos el tofe, lo que vamos a hacer es con una nata montada, simplemente nata con azúcar. Nosotros hacemos por litro de nata 150 gramos de azúcar, pero es un poquito a gusto, depende del dulzor que queramos, la podemos aromatizar como queramos. Para acabar, para darle un poquito de volumen, lo que vamos a hacer es una espiral. Una vez que la tenemos, vamos a colocar 5 avellanas por aquí encima, para que se vea que tenemos dentro ese brownie de avellana. Y por último, una decoración de chocolate, un sello de Itepan pequeñito. Y ahí estaría. Tendríamos la tartaleta hecha con una sable de cacao, tendríamos el brownie, que le tenemos un brownie súper jugoso, si lo veis está súper tierno, el tofe y la nata montada por encima decorando.
Gracias.